Señores, las 8 de la mañana con 40 minutos, un lindo placer que nos damos de poder charlar con Jorge Larrionda, porque se nos viene la Copa del Mundo, pero aparte siempre es bueno actualizar. Primero los cambios que vamos a tener en el Mundial, muchos que después quedarán de repente para lo que va a ser ya el arbitraje, algún otro que seguramente serán también de experiencia, pero también ver y conocer cómo vive el Mundial todo un equipo arbitral que la gente piensa que es una terna, por más que hoy en día sabemos que está todo un equipo VAR atrás, pero son un lote. Y ahora vamos a charlar con Jorge Larrionda sobre esta nueva experiencia como instructor del Departamento de Arbitraje de FIFA, que ya lleva unos cuantos años. Jorge, gracias por estar en la mañana del fútbol. ¿Andás bien? ¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto. Un milagro tenerte acá en el Uruguay, pero qué lindo. No, estoy ya hace un largo tiempo acá. Tuvimos nuestra última experiencia en Qatar, que nos agarró con todo este temita que ya público y sabido, del conflicto bélico allí en la zona. Demoramos un poco en salir, tuvimos que suspender un seminario, pero llegué alrededor del 11-12 de marzo y me mantengo aquí hasta el viaje para la Copa. Bien, o sea que te vas para la Copa en mayo. Y recién estábamos charlando, tirando más o menos números. Vos me decías, somos 170 árbitros, pero el equipo, ¿no? General de arbitraje ¿tiene que estar superando las 200 personas? Excede, sí. No te puedo dar el número exacto ahora, pero tenemos 12 instructores técnicos. 12 instructores técnicos. 2 entrenadores, que son entrenadores de fútbol, pero que trabajan con las competiciones FIFA con nosotros. Tenemos 8 preparadores físicos, médicos, staff, kinesiólogos, etcétera. Es pesado, ¿no? O sea, porque sí, es una buena cantidad, pero claro, es un equipo más que hay que preparar, cuidar, recuperar después de cada partido. O sea, mirar y revisar jugadas, pero a la vez también la recuperación física de cada uno de ellos. Si hablamos de preparación, no estamos hablando de que la preparación comienza a la llegada a la Copa el 31 de mayo, cuando llegan al seminario previo, digamos, es solo un ajuste final. Este proceso lleva más de 2 años de preparación con un grupo, por supuesto, mucho más grande de árbitros que fueron observados, que participaron en seminarios, competiciones FIFA, conjuntamente con todo este staff a lo largo de las diferentes confederaciones, y así se hizo la clasificación de árbitros para la Copa. Bien, y en lo previo, ¿qué expectativa tenés? Con el plantel que se armó, ¿estás conforme? ¿Te parece que los jueces van a estar bien representados? ¿Que hay un gran nivel en Europa, en América, en África, en Asia? ¿Cómo es un poco el nivel de los jueces que llegan? ¿Hay mucha renovación o hay nombres que se vuelven a repetir? Hay un mix interesante de nuevas generaciones, de nuevos talentos, pero que ya para llegar a una Copa del Mundo no sos nuevo, llegás con cierto nivel de experiencia, por supuesto. Estamos hablando de nuevo, árbitros que repiten una Copa del Mundo o árbitros que son debutantes en una Copa del Mundo. Este es un mojón importante en la carrera de un árbitro, pero la mayoría de ellos, por no decir todos, pero la gran mayoría llega con una muy buena experiencia a nivel de competiciones FIFA, por supuesto de diferente nivel que hemos tenido, y en toda la clasificación también de los partidos de selecciones, que hace que la expectativa sea alta, la demanda es alta y las expectativas, o lo que nosotros podemos esperar del arbitraje, sin duda que el entorno, el fútbol, espera lo máximo. Del árbitro siempre se espera hoy un nivel cercano a la perfección. Entonces, el árbitro y su preparación tiene que estar muy conectado con eso. Ya la excusa de que el error humano es parte del juego. Nosotros tenemos plena conciencia de que eso, incluso con el soporte de la tecnología que tienen hoy los árbitros, que en una Copa del Mundo es enorme este apoyo, hay que saber utilizarlo para que el resultado final sea la excelencia. ¿Cómo es el promedio de edad de los jueces, básicamente, para un árbitro mundialista? Me apurás, pero hoy la edad, para decir un rasgo general, hay árbitros que ya exceden los 45 años, porque son muy pocos, pero se quitó ese tope de edad que en un momento la FIFA implantó hace algunos años. Así que hoy la edad no es un tema, el tema es la calidad de la vigencia. Pero Jorge, ¿aparece de repente algún árbitro con menos de 30 para dirigir una Copa del Mundo? Difícil. Es difícil, pero ha habido algún caso. Ahora me apurás. No, pero es difícil. Es difícil, pero sí con 30 y poco hemos tenido experiencia de árbitros jóvenes que han llegado rápidamente a este nivel. ¿Qué es lo primero que hoy mira la FIFA de un árbitro? ¿Qué tipo de perfil se precisa? Desde presencia física y después estilo de arbitraje. Sí, el tema es que la demanda del juego y del fútbol hoy es muy amplia, ¿sí? Entonces, cuando planteamos el perfil del árbitro moderno, es un árbitro que gestiona bien, es un árbitro que comunica bien. La comunicación hoy para el árbitro moderno es fundamental.
y hay distintos niveles, distintas formas de comunicar, principalmente dentro del terreno de juego. Pero al final son las decisiones, al final es el resultado, la calidad de las decisiones, pero están conectadas con la comunicación y con lo que el entorno percibe, y el árbitro debe tener mucha comprensión de juego también. La regla, nosotros la podemos discutir acá, la regla no te da prácticamente nada, la mayor parte del juego está en la interpretación. Y hoy la gran demanda que tiene el árbitro, y sobre todo el árbitro que ha sobrevivido de las generaciones pasadas, es que hoy la expectativa de la consistencia, de la coherencia en decisiones arbitrales sobrepasa lo que es el aspecto de si estoy correcto o equivocado. Para ponerte un ejemplo, con respecto a las manos, se llegó al absurdo hace algunos años de que incluso ustedes, desde los medios, decían mejor que piten todas las manos porque no entendemos lo que están cobrando. A veces sí, a veces no. ¿Es cierto esto o no? Sí, sí, sí. ¿Eso por qué? No es porque ustedes estuvieran de acuerdo en que todas las manos son sancionables. No, es porque no entendían las decisiones arbitrales. Entonces, el resultado final y que la decisión sea comprendida y aceptada es un valor hoy muy, muy importante, crucial para la vida del arbitraje. Pero sentís que hoy en día todavía, y es más, te diría que cada vez más, no quiero usar el ejemplo Uruguay para no meternos en un tema ya más complejo, pero que tenemos decisiones vidriosas constantemente con el tema arbitraje sobre manos, contactos, cargas, situaciones que se dan permanentemente en los partidos, cuándo te permiten cortar o no de acuerdo a la intensidad, situaciones que ves adentro del área que si las cobraran en la mitad de la cancha serían diferentes. ¿Eso va a vivir siempre? Esa percepción va a vivir siempre en la medida que la comunicación y la información no llegue, realmente no se difunda correctamente. Por supuesto, sigue siendo un juego de interpretación, sigue siendo un juego subjetivo y cada uno tiene su opinión. Pero en el plano arbitral, y esto sí es un tema que cambió ya hace algunos años, la opinión personal del árbitro, que muchas veces ustedes, yo los escucho a ustedes dicen, cuando digo ustedes digo en general, los medios, es decir, no, esto es algo interpretativo, el árbitro decide, como si hubiera una decisión según el árbitro. Claro. Eso ya no es. Es el equipo arbitral. Eso ya no es en el fútbol moderno. No, pero cuando digo equipo, digo, por ejemplo, el equipo de árbitros que va a la Copa del Mundo tiene una forma de analizar y de interpretar. Y tiene que ser prácticamente la misma, similar. No hay dos jugadas iguales, eso se sabe, pero la forma en que evalúan las diferentes circunstancias de una situación, de un incidente, es la misma. El para mí no es, o el para mí es. La opinión personal no va en el arbitraje moderno. Unificar criterios. Sí, por supuesto. Entonces eso... Pero ahí vos que me decís que consultan mucho más con todo el equipo arbitral, no solo la decisión del árbitro. El trabajo no es que en el momento. Esto es algo que se trabaja desde el antes, desde la preparación, desde la anticipación de los posibles escenarios. Por supuesto que siempre están sucediendo cosas novedosas o impensadas, imprevistas en el fútbol, en el juego, pero la dinámica es más o menos siempre la misma. Entonces, ¿cómo se analiza una mano? ¿Cómo se analiza un contacto físico? Es muy importante que los árbitros estén preparados y formados de la misma manera y que la opinión personal, la sensibilidad que cada uno tenga para un contacto físico, si es sancionable o no, quede de lado y el camino común de decir esto se sanciona y esto no. Pero Jorge, esto... Yo te entiendo y a veces sí. es confuso para nosotros también porque sí. cuando preguntamos también nos los trasladan a veces confuso, ¿no? Claro. Pero a veces es muy difícil a veces no utilizar ejemplos para tratar de entender, ¿no? Yo digo, sobre las manos, por ejemplo, ¿no? Mano extendida, obviamente la pelota te pega en el brazo acá, en una zona que no es permitida, debería ser una mano de penal, pero no es lo mismo si yo vengo y a vos te desajusto en la carrera y hago un movimiento y yo quedo mal parado y la pelota me pega por ese movimiento que vos me hacés. Hay un tema de interpretación, de lectura de juego. Exacto. Y voy a la jugada del último fin de semana de Liverpool y Nacional, que para mí hay un jugador de Nacional que choca con el rival. Al hacer ese movimiento de chocar, el jugador queda con el brazo extendido, la pelota le cae arriba de la mano. Pero no es que el zaguero fue, ¿viste? O sea, el zaguero va con el brazo extendido porque lo cargaron. Tampoco la palabra es cargar, porque si fuera carga es falta. Hay un choque, ¿no? Por la posición. Una disputa. Una disputa. Entonces, ¿qué hace con el brazo el zaguero? No, está correcto. Así es como debe analizarse y estás interpretando. Estás recorriendo un camino. Está bien, pero le cobraron penal. Bueno, las decisiones, decisiones acertadas, erróneas, compartidas o no, van a seguir existiendo. Pero esto que estás haciendo está correcto porque estás difundiendo, y de manera correcta, la forma en cómo se debe evaluar un incidente.
para ir a algo más comprendido y no a una situación puntual. Claro, pero usé la puntual porque es la no, que... está bien, la pero algo última que pasa tengo. muy frecuentemente con las manos. La mano extendida, o sea, la foto de un contacto del balón con un brazo extendido no es la única prueba para sancionar o no un penal. El contexto es mucho más importante a veces que el resultado de la acción. Lo mismo con las faltas físicas. Entonces, cómo llega el balón al brazo o el brazo al balón es la parte de interpretación. Y es donde se ajustan las líneas, los elementos que tienen que tomar los árbitros en cuenta para valorar. Al final, claro, es la comprensión de juego, porque en esta situación que tú relataste, al final, lo que hace la diferencia es la interpretación final de si ese movimiento que tú decís del brazo que lo llevó a extender es producto de una disputa física y por lo tanto inevitable y justificado, o hay un movimiento Voluntario. innecesario, no necesariamente voluntario, porque las manos, a veces nos confundimos con los términos, las manos voluntarias son sancionables, pero hay manos involuntarias que también son sancionables, por ocupar un espacio antinatural o por hacer un movimiento adicional. Si este movimiento adicional que vos planteabas, el árbitro lo valora como innecesario, que no debió ocurrir y que tenía suficiente margen de acción como para no poner el brazo en esa posición, entonces la decisión puede cambiar. Lo que pasa es que termina Entonces, siendo todo, Jorge, muy subjetivo. No, el tema es el criterio, es lo que decía Jorge, pero- que todos los árbitros entiendan. Lo que pasa es que somos todos diferentes. la No, interpretación- está bien, pero si hay una explicación pero esto base- se trabaja, pero esto se trabaja, y esto es trabajo constante, y a partir, como se usa en medios, no soy doctor ni abogado en leyes, pero a veces se habla de la jurisprudencia, a partir de decisiones anteriores que vos vas tomando en una competición, vas generando al árbitro también un backup de situaciones que decir, bueno, esta es la forma, este criterio está correcto, vamos por este camino. Entonces ya tenemos también la fuerza de antecedentes que al árbitro le dan un soporte para saber cuál es el camino y la forma de interpretación. Las manos, por ejemplo, cuando una mano está muy extendida y el contacto es claramente, de acuerdo a la foto, sancionable, si antes, y esto es algo que, por ejemplo, tenemos que saberlo porque es una regla muy clara que se va a aplicar en la Copa, si antes hay un desvío en cualquier parte del cuerpo, porque el defensa ensayó una defensa con cualquier parte de su cuerpo y la pelota la jugó o la desvió, la pelota cambia claramente la trayectoria del balón y se hace inevitable, Sí. porque yo jugué con mi pierna derecha, me rebotó acá, y va a mi brazo izquierdo, que por esta acción de jugar con la derecha se extiende y no tengo tiempo de quitarlo, esa mano no es sancionable. No me puedo guiar por la... Y eso los árbitros ya lo saben. Entonces, si hay una... Y deben analizar de esa manera. No puede aparecer un árbitro que diga, no, para mí esto es sancionable. Piernas, abdomen, Cabeza. lo que sea. Cambio total de trayectoria y se transforma a la vez una situación imprevista e inevitable por la corta trayectoria y la velocidad del balón. Estos son elementos, no consideraciones muy importantes, pero son elementos que ayudan a resolver. Esa mano se transforma inevitable a no ser, siempre hay alguna excepción, que se considere que hay un movimiento, o sea que el árbitro, que el jugador trajo el brazo a esa posición. Exacto. Luego del rebote. Bien. Hay un movimiento. ¿Cuál es el adicional. límite de la zona permitida? A mí no me gusta hablar de zona permitida. Yo no te me estoy parece un diciendo- lenguaje apropiado. Por eso te Pero digo- viste que pero- el muñequito ese que ustedes armaron en el libro. Pero es entendible, es entendible. Pero- Tenemos que hablar de hombro, ¿Pero es nuevo eso? hombro, no sé, tenés que preguntar a las personas que hablan con ese concepto. Bien. ¿Hombro o brazo? Ok. Hombro o brazo. No es lo que mismo, cambió, No es lo mismo. lo que cambió, no, claro que no es lo mismo. Por eso. Hombro no es sancionable, brazo es sancionable. Oh, ok. Lo que sí cambió, ¿Dónde la empieza axila, tu brazo? la axila, y yo casi no tengo músculo, entonces... Pero está bien, pero el brazo arranca acá, ¿no? No, por eso, lo que cambió, esa era la antigua. Lo que cambió fue que producto de esta, hoy con tecnología, porque esto es el impacto de la tecnología, podemos analizar al detalle realmente el contacto donde fue. Hubo que ponerle un límite al hombro. ¿Dónde termina el hombro? Que históricamente nosotros pensábamos que era acá, antiguamente. Ahora es al límite inferior de la axila, ¿sí? Donde el músculo creo que es el teloides, donde termina originalmente, que los jugadores lo tienen marcado, es más o menos Acá. 5, 6 centímetros, 7 centímetros, depende un poquito ¿Qué de la pasa si textura la física. pelota? ¿Qué ¿Pero pasa qué pasa? si la pelota me agarra un pedazo acá y un pedazo acá? Porque la pelota es más grande que este pedacito, ¿entendés lo que te quiero decir? Bueno, ¿Qué pasa? Entonces tienes un lío bárbaro, ¿no? Claro, ¿qué pasa si la pelota en vez de agarrarme acá, me agarra acá? Porque la pelota te pega acá. lo que tenés no te que... pega. No, reitero, no son fotos. Yo ya sé de lo que estás hablando, o sea, vamos a tratar un Pero tema para entenderlo, Pero para entenderlo, Ya entenderlo, pasó igual, Jorge, si ya el no jugador usó el brazo, no sé, para tocar una parte de la pelota, no importa qué parte, ya tocó el brazo de la pelota. Entonces ahí
No alcanza con la foto, reitero, lo que hay que pasar a analizar es el contexto. Si ese brazo en esa posición estaba justificado para la acción o no, ampliaba antinaturalmente el volumen del cuerpo o no. Yo lo que siempre trato a veces de leer y de observar es que siempre el árbitro encuentra las palabras o los elementos para justificar la decisión que termina tomando. Y muy pocas veces te dice, y la verdad que sí, era sancionable y me equivoqué. Eso es sano, porque no digo que sea sano, pero la autocrítica y la autodefensa van a veces y chocan entre sí mismas, ¿no? Por eso al árbitro le cuesta tanto ir a revisarse a sí mismo su decisión, luego de haberla tomado con las pulsaciones a 1000 al frente al monitor y autoevaluarse. Uh-huh. Por eso les cuesta tanto la evaluación. Pero lo que es importante que el árbitro debe comprender, el árbitro moderno, la gran herramienta que tiene a disposición. Y la percepción que siguen teniendo lamentablemente algunos árbitros con respecto a que si me llaman es porque debo cambiar mi decisión, es porque cometí un error muy, muy grave, entonces prefiero que no me llamen. Eso es algo que al final, el día después, lo va a pagar caro si esa decisión no fue correcta, ¿sí? Y muchas veces se arrepiente el árbitro, pero sin embargo vuelve a tropezar con la misma piedra, de poner a veces inconsciente, esto no es consciente, esto es un proceso que lo hemos trabajado mucho con los árbitros porque les cuesta mucho asumir esa posibilidad de revisar una jugada. Ha cambiado, ha mejorado, pero sigue habiendo elementos que tienen que ver con la internalidad, cómo lo manejan internamente este tema de los árbitros, donde se nota que les cuesta. Y para FIFA eso ha sido una gran preocupación y se ha puesto mucha energía a que el equipo de árbitros que asiste a la Copa del Mundo entienda que esta es una herramienta no para el árbitro, es una herramienta que asiste al árbitro para hacer justicia y que el juego lo pide. Uh-huh. Y que aquella idea que hace 10 años teníamos, ¿cuántas veces van a parar el partido? ¿Esto cuánto va a demorar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto van a estar discutiendo las jugadas? Eso, al poco tiempo de haber empezado la Copa del Mundo de Rusia, ya la expectativa del juego se notó que era diferente, que pedían claridad y justicia, que pedían transparencia y que pedían que si el árbitro no había visto bien un incidente, lo viera, y que el fútbol lo que espera es que el árbitro en el campo, el árbitro que está en el campo, sea quien toma la decisión final. Entonces, cuando tenemos un chequeo largo de 3, ya 3 es demasiado, no está dentro de la expectativa, de 1 o 2 minutos, con un árbitro esperando. Ustedes saben lo que es ese tiempo muerto incluso para ustedes relatando. Sí. Es eterno, es interminable. Entonces yo digo, ¿cuánto debe demorar más? Si el árbitro de video, el árbitro de video ya está interpretando algo, porque si demora tanto, está interpretando. ¿El árbitro vio o no vio? No lo sabemos, porque por esto la comunicación es importante. Pero el árbitro de video sabe lo que el árbitro vio o lo que el árbitro comunicó. Y en el momento de que se observan detalles que no fueron percibidos, y esto está llevando mucho tiempo de análisis, hay que quedarse con la sanción de la cancha. Entonces, ¿por qué no darle la chance al árbitro? Y si no hay un elemento claro, porque vos hablaste siempre de que el proyecto VAR hablaba de errores claros y obvios. Sí. Es un error. Errores claros y obvios. No, yo no es que haya hablado siempre, lo dice el protocolo. Lo que pasa es que el error claro y obvio, eso es también interpretativo. Es cómo vos manejás los conceptos. ¿Qué es claro y obvio para vos? Porque si vamos a pensar que hoy el VAR y toda la inversión de la tecnología en el fútbol es para errores monumentales, donde, no sé, ¿cómo decirte? Una tajada en la línea del arco la jugada de un defensor, solo para eso, el fútbol pide el fútbol está pidiendo otra cosa. Más precisión. Entonces, por supuesto, ojo, que no se malentienda, no estoy diciendo que hay que ir a ver todas las jugadas. No, pero ¿cuántas jugadas cruciales hay en el partido? Entonces, lo que tiene que asegurar también el sistema, es que sea el árbitro el que toma la decisión final. Entonces, cuando hay elementos perdidos, cuando hay elementos no valorados, cuando el árbitro no vio un incidente, y hay una carga dentro de la evaluación en la cabina que observa y que hay una decisión difícil, crucial a tomar, ¿quién tiene que tomar esta decisión final? Esa es una pregunta a hacernos. ¿Quién se tiene que poner? Para nosotros la respuesta es clara, es el árbitro. ¿Quién tiene que ponerse la responsabilidad sobre sus hombros? Cuando hay elementos perdidos o cuando hay una visualización del incidente que en el campo, que esa es otra cosa que la tecnología le ha permitido, por lo menos a nosotros, a todo el staff arbitral, entender que aún con decisiones correctas, los árbitros pierden detalles.
No ven claramente, porque es muy difícil ver todos los detalles que son necesarios para valorar en tiempo real. No es fácil. Entonces muchas veces el árbitro puede sancionar correctamente porque al final fue penal, pero no vio con claridad la falta cuál fue. Entonces todos esos elementos hay que saber trabajarlos. Hoy es otro deporte al que vos dirigías, arbitrabas. No, totalmente. Totalmente. Si no es que sea otro deporte, el nivel de exposición que tienen las situaciones hacen que la visualización, en el caso nuestro, de los árbitros, sea mucho mayor de los errores. No quiere decir que antes no se cometían. Pero el deporte, más desapercibido. pero el deporte es el mismo y se siguen jugando diferentes partidos al mismo tiempo. Eso sigue pasando, porque vos estás viendo el partido de una manera, yo lo estoy viendo de otra, y la percepción, la sensibilidad que tenemos sobre el juego y situaciones es diferente. Por eso no debemos manejarnos por percepciones o opiniones, sino que tenemos que tratar de ajustar la forma en que se analiza. Jorge. Señores, tengo que hacer una pausa, 11, y ya venimos con Jorge. Quiero entrar después, Jorge, en las reglas para el Mundial, porque hay algunos ajustes que se hacen que está bueno repasarle a la gente. Y va a arrancar Gonzalo ya con una pregunta pegadito a la pausa. Si estás pensando en cambiar tu auto, en Califano te lo hacen bastante fácil, porque toman tu auto usado como parte de pago y además tienen usados seleccionados para elegir. Entonces, no es solo mirar opciones, es entender bien cuánto vale tu auto y qué alternativas reales tenés para cambiarlo. Califano Automóviles, como siempre, ahí en Monte Caseros, está el local de Califano. Hacemos la pausa y sigue Jorge Larrionda en la mañana del fútbol. 9 de la mañana, 7 minutos, seguimos charlando con Jorge Larrionda, ya nos vamos a meter en el tema del Mundial, ya vamos a venir con alguna información más que tiene Fabián, pero arranca Gonzalo, que había dejado una pregunta pendiente. Bueno, no, simplemente quería preguntarle a Jorge. Nosotros obviamente consumimos mucho fútbol uruguayo que tiene unas características de televisación, de tecnología, de software, que claramente dista mucho de lo que se va a presentar en la Copa del Mundo por cantidad de cámaras, tipo de cámaras, tecnología de software, equipo VAR, un montón de diferencias. ¿Es bravo para el árbitro uruguayo, más allá que a vos no te tocó dirigir con VAR en el Uruguay? ¿Es bravo para el árbitro uruguayo que quizás nosotros los medios o el hincha te juzga por lo que ve a nivel internacional, pero para el que trabaja no tiene las mismas herramientas? No, pero digo para el árbitro uruguayo como puede ser para otros países. Al también. final la adaptabilidad a la función, es lo mismo para ustedes, para todos los que desarrollamos tareas, varía dependiendo las circunstancias de tu lugar de trabajo, y un árbitro está preparado para resolver. Si el árbitro está preparado para resolver situaciones, límites, en campo y sin replay, porque la primera preparación, el enfoque es para eso, luego cuando hay ciertos elementos, herramientas tecnológicas que van a ayudarlo a ver detalles que pudo haber perdido en el campo, bueno, claro que hay tecnología que es más amigable con algunas situaciones y te permite mayor veracidad o mejor evidencia de algunas situaciones y otra que no. Entonces, si hay detalles que el árbitro no puede observar producto de la tecnología en algunas incidencias de juego, tampoco lo puede observar el público. Entonces, ¿cómo vas a valorar al árbitro negativamente por sancionar algo que nadie vio? Tampoco. Porque después está todo lo que el inconsciente colectivo crea, en el sentido, a veces yo escucho y dice, no, bueno, la están revisando, ¿por qué no la revisaron? Se revisa todo, yo no tengo duda de eso, se chequea absolutamente todo, a veces se pueden llegar a conclusiones erradas, pero no creo que sea el caso responsabilizar la tecnología sí te puede dar mayores evidencias en algunas circunstancias, y bueno, no conozco muy en profundidad cuál es la tecnología que se aplica aquí en Uruguay, pero eso pasa con la mayor cantidad de las ligas en el mundo también, salvo la de las top, ¿no? Bien, Campeonato del Mundo, vos sos uno de los instructores. El equipo de instructores, ¿qué le pide a los jueces en este Mundial? ¿Que arbitren cómo? No, lo primero es la confianza, la personalidad que tiene que tener el árbitro empieza, y el carácter que uno le ve al árbitro en la manera de gestionar, eso es lo primero. Empieza por el sentido de pertenencia, ¿no? El grado de confianza, el poder de la confianza para el árbitro y ese sentido de pertenencia al equipo es fundamental. Y a partir de ahí construimos el perfil que primero tiene que tener comprensión de juego y lectura de juego. Básico. Entonces, las bases del arbitraje, como de estar bien posicionado, la anticipación, de proteger como prioridad las situaciones de área penal, de delegar algunas acciones en su asistente de trabajo en equipo, que no tienen la importancia que tiene el área penal para focalizar en el área penal, son aspectos básicos del árbitro moderno de élite. Luego, por supuesto, que la regla 12, los árbitros que llegan a una Copa del Mundo, el manejo de la regla 12, la interpretación de los contactos,
el manejo de los silbatos, la gestión con los jugadores, la personalidad para en la pelota parada asumir el costo de tiempo menor posible para que el jugador entienda que se está controlando y que no se excedan en determinadas tácticas que pueden rozar lo antideportivo o que pueden ser infracciones. Bueno, es un combo de situaciones que el árbitro, en primera instancia, lo que nosotros necesitamos es creer en el árbitro. Y el árbitro, para convencer de que está preparado y que vio un incidente, debe estar ahí, cercano a los jugadores y con presencia. Jorge, habitualmente un partido acá en Uruguay puede durar 94, 95 minutos, 98 como una exageración. En la Copa del Mundo, ¿cómo se va a recuperar el tiempo perdido? Porque acá aparte tenemos los tiempos por los cortes de juego. ¿Cómo entra el tema pausa e hidratación en todo esto también? Pero ¿hasta cuándo hubo, me acuerdo, partidos del último Mundial que de repente estábamos jugando arriba de 100 minutos? ¿Qué va a pasar ahora? Yo la percepción que tengo, en general el fútbol como que no recibe muy bien, aun cuando sean justificados, un gran número de minutos adicionales en general. Entonces, yo creo que esta apuesta en el cambio de la regla, que se van a implementar a partir de la Copa del Mundo, tiende a reducir todas esas pérdidas exageradas de tiempo y que al reducirlas, esos cortes de juego, no haya que agregar tanto. Porque adicionar, cuando se pierde, hay que adicionar el tiempo perdido. Pausa de hidratación, jugadores lesionados, celebración en los goles, algún otro incidente que ahora podemos pasar por alto. Hay que adicionar el tiempo que corresponde. Y a veces sí es cierto, se observa que no siempre se adiciona de una manera coherente y consistente. También acá la consistencia es importante. No importa el nivel de partido, hay que ser consistente con los tiempos adicionales para que el futbolista sepa, tanto aquel que quiere sacar una ventaja como aquel que necesita seguir jugando, de que se va a tener un criterio uniforme y consistente. Pero creo que todo lo que se va a implementar, y alguna experiencia que hemos tenido en la Copa Árabe última, va a ayudar a que no haya tanta interrupción, tantos cortes, tantos parates, y eso pueda tener un impacto positivo en la visualización del tiempo adicional que no sea tan excesivo. ¿Y a cuánto estás de, por ejemplo, de detener el juego, de detener el tiempo? El reloj. ¿A cuánto se está? No se ha querido. Ha sido parte de las discusiones y la conclusión siempre es la conclusión siempre es de que no es un deporte para cronometrar como el básquetbol, digamos, como otros deportes que juegan de esa manera. Pero se discutió. Hoy por hoy, en su momento se discutió, sí. No sé si en este último tiempo, creo que ya no. Pero se están tomando medidas para que el tiempo real de juego sea consistente con un mínimo de 60 minutos, que en general es la expectativa, pero yo creo que con estas medidas incluso se pueden superar los 60 minutos de tiempo real de juego. En la Copa del Mundo pasada tuvimos, pero tuvimos porque gracias a el tiempo adicional. Claro, pero hubo partidos que superaban los 100 minutos. Que se llevaban 90 y pico, 100 minutos. Entonces se llegó al promedio de 60 a tiempo real. Ahora, igual después se cambió, ¿eh? Si se acuerdan, los primeros tiempos, los primeros partidos se daban hasta 10, 12 minutos de adición, después ya se empezó a bajar. Porque no es que se cambie, a veces también los futbolistas se adaptan, entienden cuál es la mecánica, que realmente se va a recuperar el tiempo, y a veces también puede haber exceso de los árbitros, porque no es cronometrar toda pausa. Cada vez que el balón se va afuera, para el reloj, entonces después termino agregando 18 minutos. No, tampoco es así. Hay que tener un criterio uniforme en qué reanudaciones y ante qué detenciones hay realmente tiempo a agregar. Bien, vos Entonces, recién decías, por ejemplo, que hay un montón de medidas que se van a tomar en esta Copa del Mundo para agilizar el juego, para darle dinámica y que el jugador no pierda tiempo. Saque de banda, exacto, saque de arco, lateral, arco, cambios, lesiones. Vamos a ir tirando. Saque de banda son 5 segundos. Sí. Saque de banda y saque de arco. De meta. Sí. O sea, cuando sacás desde el arco. El árbitro. ¿Cómo lo va a contabilizar el árbitro? Ese es un tema que todavía se está en proceso, ya hay un protocolo, va a haber un workshop con los entrenadores donde se le va a informar oficialmente, pero el árbitro tiene que tener una parte de gestión también y tiene la autoridad para resolver cuándo se empieza con el conteo. En el momento que el árbitro se da cuenta de que hay una demora deliberada del reinicio, es donde seguramente va a visualizar la cuenta atrás regresiva de 5 segundos para que el jugador esté advertido, y cuando llega a la cuenta final, el juego tiene que reanudarse o se penalizará en el saque de meta con un tiro de esquina, en el saque de banda se cambia el equipo que reanuda. Desde que se instauró esto de que de repente si se demora tiran corners, ¿no? ¿Qué marca la estadística? Los estudios que han hecho.
Bueno, yo he visto un impacto muy positivo en algunas ligas. No tengo la estadística real. Pero no se ha dado tanto, Jorge. Porque, ¿qué pasa? También lo tuvimos en la Copa Árabe con las lesiones. El jugador en la Copa Árabe tenía que estar 2 minutos fuera, si no había una causa justificada para la atención médica. Entonces, no querían estar afuera. Entonces, ¿qué es lo que se corta? Se corta ese jugador que simula, ese jugador que pide atención médica, que sale y que todo el mundo ve después visiblemente que salió y ya se paró y está pronto para jugar. Entonces ahora ese jugador que pide atención médica sin haber recibido una falta fuerte o sin ser una lesión grave, si bien el árbitro sigue teniendo la obligación de gestionarlo de la manera más rápida, atenciones dentro del terreno de juego no se pueden realizar y se siguen viendo a lo largo del mundo. Es algo que le cuesta mucho a nuestro equipo, los árbitros primero controlar y al staff médico entender de que el primer auxilio sí, pero inmediatamente hay que retirar al jugador si es necesario. Bueno, el hecho de que el jugador deba permanecer afuera ahora se va a aplicar 1 minuto, tenemos la expectativa de que esto reduzca la cantidad de situaciones de jugadores que se tienen para pedir una atención médica. Está lesionado, pero esa exageración para parar el juego, para recuperar un poquito el aire o lo que sea, se va 1 minuto para afuera del jugador. Se va 1 minuto para afuera del jugador en sustituciones. Bien, saque de banda, saca el otro equipo. Saca el otro equipo. Si demora 5 segundos. Saque de arco, si demora 5 segundos y el árbitro te sanciona, córner. Lo que es bueno decir es que no es inmediatamente que la pelota se fue afuera, empiezan los 5 segundos. No. Es la locura esa tampoco. No. El árbitro tiene que tener ese manejo. Sentido común. La gestión del árbitro, sentido común, pero ojo, porque esto es como los 8 segundos del portero. Que se cambió la regla, era más estricto, del 6, ahora tienen 8, pero sin embargo se sigue viendo que hay dificultad en la gestión de los árbitros. En competiciones FIFA esto es mucho más estricto y lo que se solicita es severidad en el control. Entonces, si bien todo entiende, el sentido común se entiende, cuando una pelota se va afuera, se necesita un tiempo para ir a buscar el balón, dónde está, si hay un recoge bola o no, en este caso, si el balón está cercano, el golero va, lo trae, si esto es normal, cuando pone el balón para jugar, ahí empezará el conteo. Ahora, también si hay una demora, si empieza la picardía, la picardía, que voy a buscar otra pelota, toda esa picardía, el árbitro tiene incluso la autoridad de comenzar el conteo, aún sin el balón ubicado. Otra de las cosas que se van a aplicar es las segundas tarjetas amarillas y los tiros de esquina, que el VAR puede intervenir para cambiar la decisión si considera que... Antes de pasar a eso, perdón, Federico, te quería decir que dentro de este otro plano de situaciones que se cambian para agilitar y no perder tiempo son las sustituciones. Los cambios tienen 10 segundos. 10 segundos para salir. Y el árbitro va a gestionar eso y los últimos 5 va a iniciar la cuenta atrás. ¿Y qué pasa? El sustituto no entra. Va a la otra jugada. 1 minuto. Por eso, 1 minuto. 1 minuto. ¿Y el jugador sale? El jugador sale. O sea, se penaliza que queda con 10 ese equipo. Si demora el que sale más de 10 segundos, una vez que el cambio... ¿Y ahí cómo es? ¿Cuándo se empieza a contabilizar? ¿Una vez que está hecho el cambio? Como el tiempo de juego, cuando se reinicia. No, cuando se levanta el cartel. Cuando se levanta el cartel empiezan los 10 segundos. Cuando se anuncia el cartel, número 9 sale, a partir de ese momento tiene 10 segundos para salir. La regla ya lo dice desde antes. Se puede amonestar también. Sí, la amonestación justamente es lo que se quiere evitar. Okay. Pero en situaciones excesivas, lógico, la amonestación siempre corresponde. Lo que se quiere evitar son estos engorrosas situaciones de gestión donde los árbitros, incluso a veces, el jugador a veces quiere la amonestación. Claro. Lo que le interesa es perder. La amonestación no soluciona la pérdida de tiempo. Voy a caminar despacito, voy a tomarme 30 segundos, me vas a amonestar, pero mi equipo... Consigo la quinta tarjeta, que en algunos casos en Uruguay. Y en los 10 segundos puede salir mismo con el golero en la amarilla lado, de los 90 minutos. En los 10 segundos para ganar. Si yo estoy en la otra punta y tengo que cruzar toda la cancha, es una cosa. Salgo por el lugar más inmediato. Eso ya está en la regla desde siempre. No, está bien, pero a veces salvo no se cumple. razones de seguridad que no le permitan salir por algún lugar, que eso será contemplado por el árbitro. En el Mundial realmente puede salir por todos lados, ¿no? Tiene que salir por el lugar más cercano, eso no es nuevo. Eso está bien, pero en el Mundial sí se aplica. Acá a veces eso no. Vamos a las otras, a lo que estábamos hablando de las intervenciones sobre segundas tarjetas amarillas o tiros de esquina. Hace poquito tuvimos un partido de Copa Libertadores que jugó Peñarol y justo llega el gol que le hace Santa Fe de un tiro de esquina que era saque de arco. Cierto, sí. Eso a partir de ahora, en el Mundial, se revisaría por el equipo VAR, se corrige, se saca del arco. Exacto. Es una situación factual, no necesita que el árbitro la vaya a mirar, y siempre y cuando la situación sea clara y obvia
desde el punto de vista televisivo, hay elementos tecnológicos para eso. Se comunica en breve segundo se puede inmediatamente, en comunicar. breve segundo se Sí. corrige. Y en el tema de las segundas tarjetas amarillas, Lo mismo, pero solo para segunda amarilla Que que termina- desemboca en roja. bueno, Segunda amarilla equivocada. No, porque se puede pensar también que una segunda amarilla, que puede ser una roja no dada, en este caso todavía no se llega a ese punto. O sea, expulsar a un jugador por doble amarilla sigue siendo no una función del VAR para intervenir. Si el árbitro omite una segunda amarilla. no, está bien, ahí no entra. Pero sí ante roja mal decretada por segunda amarilla errónea. Claro, si es una jugada que se nota claramente que no merece la Tiene que segunda haber una amarilla. decisión de campo de roja. Claro. Sí, Y claro. esa roja por segunda amarilla, esa segunda amarilla es revisada. Es revisada. Chequeada, digamos. Chequeada. Y si ven que no daba la consideración para una segunda tarjeta, se lo llama el árbitro para que Como- la pueda evaluar. Igual que raro que ante esa circunstancia injusta está bien, pero cuando amerita no se lo llame. Y todavía no, no se ha considerado. Se van dando pasos, ¿no? Ah, Porque termina la siendo decisivo también Sí, para por supuesto. sacarte y también Hay muchas para otras cosas decretarlo. también que son decisivas. Claro, es O sea, decisivo también eso. tenemos situaciones donde, por ejemplo, un tiro libre afuera del área, que hoy se ganan partidos con tiros libres. Claro. Si no es falta, Esa está más directo que un córner. Sí. siguen habiendo, seguimos necesitando árbitros de campo Y lo que capaces pasa es de que valorar también, si correctamente. no, va a ser el fútbol Claro, demasiado... exacto. Entonces se van dando algunos pasos que al final vienen de solicitud del fútbol, ¿no? Porque no es el arbitraje esto. Los paneles que analizan estas situaciones técnicas de cambios en las reglas están integrados por gente de arbitraje de regla, pero también por exfutbolistas, exentrenadores que participan, que dan su perspectiva, como por ejemplo en el caso de los goleros, se entendía que los 6 segundos era muy acotado, se les dio los 8. Y bueno, ¿recuerdan cuando se cambió la ley del tiro penal para el golero que tenía que tocar sí o sí La línea. la línea y que se iba a línea. controlar? ¿Qué se dijo? Los goleros no atajan más un penal. Y atajaron. Y atajaron, se entrenaron, se aplicaron, entrenaron la situación de tener un pie de apoyo o un pie sobre la línea y atajan penales. ¿Sí? Se creía que esa regla iba a destruir a los porteros o que era contra los porteros. No, todo lo contrario. Es para regularizar una situación que no se cumplía en la regla de juego. Bien, Gonzalo, ¿diste la información de Lamine Yamal? Todavía no. Acaba de confirmar el Barcelona en un comunicado a través de su cuenta de X. Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo, Lamine Yamal, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial. Voy a venir con una pregunta internacional porque nos está escuchando el querido Ale Figueredo de Estados Unidos y tiene una pregunta para la Rionda, así que ahora venimos con él. Este sábado 25 viví la experiencia Volkswagen en Bernheim. Llega el Volkswagen Driving Experience. Test drive de toda la línea, 0 kilómetros y una gran novedad. Señá tu Volkswagen y participa por premios increíbles. De 9 a 17 horas, con desayuno y almuerzo incluidos, una jornada para ir en familia y probar tu próximo auto. Te esperamos en avenida 8 de octubre 2792, esquina Estero Bellaco, Werner Bernheim, originalmente Volkswagen, sábado 25 de abril. Un gran abrazo. Dice Ale... que ayer en el partido Real Salt Lake quedó con 10, un minuto por un cambio justo antes del 1-0 con el partido con el Inter Miami. Y antes del 1-0 de Miami. O sea, Ajá. quedó con 10 el equipo. Pero la pregunta es, un offside milimétrico no es un error obvio y sin embargo, en lo que más invierten es en eso, ¿no? En la tecnología del offside. Es cierto. ¿No deberían eliminar las líneas? ¿Las líneas virtuales? Sí, sí. Bueno, hoy, un gusto saludarlo a Alejandro, hace tiempo que no hablamos, le mando un abrazo. A ver, es un tema de regla, la discusión de fuera de juego, se sigue aplicando ahora en Canadá, en la Liga de Canadá se está realizando un ensayo de la ley Wegner en el sentido de darle esa ventaja adicional al atacante, que pueda tener todo su cuerpo por delante de la línea del penúltimo defensor, siempre y cuando mantenga un punto de contacto con el penúltimo defensor. Eso le da una gran ventaja con respecto a la regla actual. Pero vamos a seguir hablando de milímetros, discutiendo milímetros. Es un cambio de filosofía. Ahora, las líneas virtuales son las que le permiten la evidencia, encontrar la evidencia, es algo generado automáticamente por el software, encontrar la evidencia al árbitro, que ante situaciones milimétricas como Alejandro menciona, de si hay o no hay la situación de una fuera de juego factual. O sea, la línea es algo virtual que lo genera automáticamente el software y ayuda
a resolver una situación. Me parece que ayudan mucho, y el sistema de sistema semiautomático que se aplica para la Copa del Mundo es realmente asombroso, con la velocidad que llegan a la definición de esto, con todo el registro de los futbolistas. Y aparte, Jorge, es como que nosotros en Europa y en un campeonato del mundo, de repente alguno muy puntual, pero la gran mayoría es como que acepta la decisión. Además, cuando te ponen los macaquitos en 3 dimensiones, ya está. Es como que ves una precisión en la toma de decisiones. Y nos cuesta mucho en América, y ni te digo acá en Uruguay. Acá en Uruguay, capaz que vos no podés hablar con profundidad del tema, porque de repente tendrías que entrar ya en otras consideraciones. Pero digo, ¿por qué hay tanta distancia en eso? Yo me imagino que al final, como todo, siempre fue así. Es un tema de inversión. Sí. Claro. Del software y la tecnología. Por supuesto, y las cámaras aplicadas. Infraestructura también de los estadios, porque todo el sistema para el semiautomático es aplicado con determinada altura para las cámaras, que prácticamente están en la línea del techo de los estadios, que controlan la biométrica de los jugadores. Está todo realmente muy difícil aplicar en ligas locales. A veces eso lo entiendo. Es algo que necesita una inversión muy profunda. Sobre eso que te preguntaba, Fede, que te trasladaba de Ale, el hecho del objetivo y la matriz de la posición adelantada, que se esté probando que un jugador esté por delante con algún punto de contacto del defensa, ¿no es romper lo que es la regla en sí? Bueno, es un cambio de filosofía, sí, en el juego. Porque aparte, ¿cuál es el objetivo? Es que no sacar ventaja sobre el defensor, por estar en la posición justamente por detrás, en el caso sobre el arquero. Ya ahí cambia absolutamente, saca ventaja. Bueno, sí, pero también, o sea, la discusión está en que también mantiene un punto de contacto. Claro, pero no es lo mismo que yo esté por delante con un pie tocando sí, no, al evidentemente defensa. No es lo mismo, sí. Porque yo puedo hacer una cosa era medio metro, medio cuerpo. Ahora ya pasa que siempre cambia realmente los milímetros y a la consideración. Cambia la regla total. Vamos a la esencia del juego. La ley de fuera de juego es una ley defensiva. Es una ley que protege a los defensas. Claro. Por otro lado, también tenemos desde hace muchos años la filosofía de proteger el gol, de que el fútbol necesita el placer del gol. Y muchos goles se anulan, como recién hablamos, por situaciones milimétricas. Estadísticamente, muchos de esos goles que hasta hoy se anulan con esta nueva ley pasarían a ser legales. Claro, la pregunta es, ¿qué impacto táctico va a tener en el juego para los defensores? ¿Van a jugar con una línea tan alta? ¿Van a jugar con un líbero? ¿Van a jugar más atrás? ¿No van a dar ese espacio? ¿Cuánto va a cambiar? Porque por lo menos lo que veo en evidencia muy rápido, la regla cambia absolutamente. La ley del offside. Señores, tenemos que hacer una pausa. Ya seguimos con Jorge Larrionda. Nos queda un bloque más con el invitado de hoy, que nos está dejando mucho tema sustancial para la Copa del Mundo que se viene. De todo eso que contaste, ¿qué se va a aplicar después acá en el Uruguay? No, la regla de los cambios, de las reglas que se empiezan a aplicar en el Mundial y que después siguen en las mayoría de las locales. Situaciones son obligatorias. Creo que la única que se mantiene como opcional es la del córner, valorado por el VAR o no. Eso las ligas tendrán la potestad de implementarlo o no. Y ahí como la toma Uruguay ya como decisión propia y decir a partir de ahora el VAR también dice si es córner o saque de arco. Sí, eso lo tiene que resolver la Pero lo puede resolver local. Independientemente. No, independiente no, a partir del 1 de julio. Estoy hablando después del Mundial. Ya queda habilitado, queda parte de la forma de la regla. Todas estas decisiones quedan parte de las normas. Es lo mismo que el VAR, no estás obligado a usarlo. Claro. La regla te permite utilizar este sistema. Hay ligas que pueden jugar sin VAR y no hay problema. ¿Cuántas ligas hoy juegan sin VAR? Bueno, no tengo poquitas. Me está matando. Pero poquitas. Pero la MLS, por ejemplo, ya está implementando muchos de estos cambios que van a aparecer en la Copa del Mundo, ya los está implementando, ¿no? Digo, Sí, hay ligas que lo han experimentado a manera de ensayo, como está pasando ahora en Canadá con esta ley de fuera de juego que se está estudiando a futuro. Siempre se dan estos procesos de ensayo. También lo hicimos en la Copa Árabe con las sustituciones, con el tema de las lesiones, etcétera. O sea, tienen sus pruebas. Todo cambio de regla necesariamente tiene que tener un proceso de prueba. Bien, señores, en Uruguay, Enco Deportes tiene todas las soluciones en estructuras deportivas, tiene los mejores profesionales y técnicos en relación a estructuras deportivas y tiene, como siempre, calidad, servicio, respaldo, garantía. Los mejores pisos de básquetbol 5x5 o 3x3 en Uruguay lo tiene Enco Deportes. En Enco Deportes se puede confiar. Una pausa y seguimos con Jorge Larrionda.
9 de la mañana, 35 minutos, seguimos charlando con Jorge Larrionda, nos vamos preparando para el Mundial, pero sobre todo para seguir tratando de entender toda la toma de decisiones de los equipos arbitrales, de los jueces, del equipo VAR y de lo que va a ser, bueno, las consideraciones que vamos a tener en la Copa del Mundo que se viene y a partir de ahí cosas que van a quedar para el fútbol y que hay que incorporarlas. ¿A vos te gusta un árbitro que habla permanentemente y que no le da al partido dinámica? Como que se vive hablando. Acá lo vemos mucho a nivel local. Mucho. Es como que nuestra cultura nos lleva a tener que explicar permanentemente, a frenar y a darle poca dinámica a los partidos. Sí, todo en su justa medida, todo tiene límites. Es necesaria la gestión del árbitro, pero en momentos muy puntuales. Y no se puede estar haciendo una ceremonia, no se debería estar haciendo una ceremonia mucho menos didáctica ante cada detención de juego o ante cada jugador para explicarle una decisión. El árbitro, en general, puede encontrar esos momentos de diálogo con el futbolista sin necesidad de que ser tan visible, ¿no? Durante el juego, durante detenciones, en la carrera, en un cambio, pero detener un reinicio, impactar en la dinámica del juego con explicaciones es algo que el árbitro debe tener mucho cuidado. Bien. ¿Aportó o no aportó el hecho de que si yo hablo solo con el capitán? Está costando mucho. Está costando mucho y la gestión de los árbitros debe mejorar en ese sentido. Hay una señal clara al respecto. En competiciones internacionales eso se nota un poco mejor, más aceptado, más entendido. Acá tenemos en Latinoamérica una cultura muy de abrazar al árbitro constantemente, de ir sobre él. En otros lados también. Y es algo que se necesita de todos, o sea, no es solo el árbitro. Necesitamos entender cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento. Si hay alguna discusión, algún análisis, algo que preguntar al árbitro, el capitán es el indicado. Entonces no hay necesidad de intentar una presión sobre el árbitro. Uh-huh. No le hace bien al juego, no le hace bien al fútbol, a la imagen del juego. Y además puede provocar situaciones disciplinarias. Por lo tanto, la expectativa de que esto cada vez se cumpla y se respete mejor. Queríamos hablar, Jorge, del equipo VAR que va a trabajar en la Copa del Mundo y preguntarte cómo van a ser las intervenciones que tienen que hacer durante el partido. ¿Se van a comunicar las decisiones? ¿Qué tipo de decisiones se van a comunicar? ¿Y en qué idioma se van a comunicar? Porque, por ejemplo, recién te estábamos cuestionando por interno, no sé, juegan España o Uruguay y sin embargo si hay un cambio en una decisión la van a comunicar en inglés. Sí, en general el inglés es un idioma obligatorio para el árbitro internacional, todos nuestros eventos son en inglés, el árbitro debe saber comunicarse en inglés y es la manera de unir todos los diferentes sectores del juego, eso se ha estandarizado de esa manera. Hay otros idiomas oficiales en la FIFA, por supuesto, y llegado el caso también el árbitro tiene la libertad de expresarse de la manera que lo pueda hacer, que se sienta más cómodo para hacerlo. ¿Pero cada árbitro puede decirlo en el idioma que él considere o no? Entrenamos y preparamos a los árbitros para que hagan la comunicación en inglés. Ok. En inglés. Porque sería muy difícil de otra manera. Y aunque haya jugando, por ejemplo, el ejemplo que te dábamos, España-Uruguay, dos equipos de habla hispana, sí, se comunican en inglés. Además es un evento masivo, es un evento que va por televisión, los espectadores también pueden ser de muchas... hablan de muchos lenguajes, o sea, y hay una forma para entrenar a los árbitros, y se entrena a través del idioma del inglés, y se está trabajando en eso. Y los árbitros han tenido la indicación específica de que deben mejorar ese aspecto porque la comunicación es de vital importancia, y especialmente ante situaciones de revisión, sin duda, es obligatorio. Pero en situaciones donde, hablábamos antes, hay un chequeo que se asume como ya un poco prolongado, pero de cualquier manera el equipo arbitral llega a la conclusión de que no es necesario realizar una revisión, porque se ha confirmado la decisión de campo de manera correcta, es importante también, ante situaciones cruciales de ese tipo, que el árbitro comunique. Hemos estado chequeando una posible mano, o sea, no hay mano sancionable por X motivo, se reinicia de tal manera. El reinicio incluso no es necesario, simplemente comunicar, no hay mano sancionable. Jugamos, evaluamos una mano. Nuevo. La gente necesita saber qué se está chequeando, no todos los chequeos. Es cuando hay una demora prolongada y si ustedes saben, en los estadios la expectativa que se genera con una detención de juego, espero. ¿Quién va a tomar la determinación de informar? El árbitro. Como de informar, siempre es el árbitro de campo.
se le abre el micrófono desde la cabina. Él lo pide. Él lo pide. Cuando vea una situación que amerite informar. No, ya él- te reitero, revisiones es obligatorio. Una vez terminada la valoración por parte de los árbitros, el árbitro llega al campo, se hace la seña de la revisión, se abre el micrófono, el árbitro comunica y toma la decisión ¿Se final. va a poder ver la jugada en la pantalla de los estadios? ¿Ante la decisión o la comunicación? Bueno, la pantalla va a estar. Seguramente, no sé los protocolos de competiciones, que es lo que van a habilitar en imágenes, la verdad que no tengo información al respecto. En general Porque se ese pasa es- el partido ese- en vivo. Porque es un apoyo muchas veces para el árbitro. Sí, ¿Qué sí, cosa? A la hora de la comunicación. Claro. ¿En qué sentido? En el sí. sentido de que Cuando tenés, no- tenés cuando- la imagen para la gente Cuando que no está va, cuando no va, decís tú. Claro. Sí, por supuesto. ahí. A eso. Pero de cualquier manera tiene a su compañero que le está informando, por ejemplo, las situaciones factuales de fuera de juego. El número 9 estaba en fuera de juego, fue el que convirtió o no, el fuera de juego fue antes, el número 7 que tiró Por el centro. ejemplo, en Qatar, una vez que se mostraba, a los minutos o al ratito se mostraba cuál era la decisión, el Sí, gol. sí, sí, eso se sí. hacía de manera de... Eso después. Es después. Estaba hablando en vivo, es diferente. Bien. Y el árbitro debe estar atento, no a lo que ve en el monitor, sino ¿Cómo a la comunicación con su trabajan compañero. para justamente ser efectivos en la buena comunicación? ¿Cómo se prepara un árbitro para hablar? Porque el árbitro está preparado para dirigir, para correr, para tomar buenas decisiones, para interpretar el juego, pero de repente le cuesta la exposición, la palabra. Sí, es algo- ¿Ves el miedo escénico muchas veces que de repente tipos que son bien preparados les cuesta expresarse? Sí, eso existe, hay un impacto allí que se nota, y se trabaja y se entrena. Eso hay que parte de la preparación. Hemos tenido una experiencia en muchas competiciones, incluso también con la otra herramienta, el video support, que también que lo utilizamos en los torneos juveniles, y que eso ayudó mucho también, porque ahí el desafío, quien te llama a revisar una situación, es el entrenador, no un compañero. Tú vas al monitor, revisás sí con la ayuda del cuarto árbitro, pero tenés que venir y dar una respuesta al entrenador que te desafió. Te desafió un posible penal, una posible tarjeta roja. Y la explicación ahí debe tener contenido. Lo que más le cuesta a los La árbitros... aplicación es pública en ese caso también. Sí, porque lo más difícil, lo más fácil sería salir y decir, es penal. Entonces eso el árbitro lo hace bien. Lo más difícil es explicar el motivo. Y eso es Con necesario. las palabras justas. O sea, yo diría lo más difícil. Lo que a veces complica la situación del árbitro es la explicación, porque se apura mucho en la toma de decisión, y si él anuncia la decisión antes de decir lo que vio, ya, por ejemplo, vas a dar, es penal, ya explota el estadio y ya no se escucha incluso la explicación, aun cuando la dé bien. Entonces hay un protocolo para esto, que el árbitro debe primero indicar el jugador involucrado, el jugador de infracción, qué infracción cometió y la decisión final. ¿Cómo se adaptan los sudamericanos a esto? ¿Les cuesta? Porque somos los que estamos de repente más parejos, pero a la vez más alejados Pero hay de la tecnología. Argentina lo está usando. Diferentes zonas de complejidad, que una puede ser la barrera idiomática, pero otras también es esa situación de teatro, ¿sí? De salir y explicar algo en público ante el escenario. El árbitro en miedo escénico yo creo que no lo tiene, porque ya está acostumbrado a dirigir ante multitudes, pero eso de verbalizar ha generado alguna dificultad, y los árbitros han tenido un largo tiempo para entrenar, lo que fue inmediatamente terminado la última Copa del Mundo, comenzamos con esta implementación. Pero ¿dónde lo entrenan? ¿Cuándo lo entrenan? Por ejemplo, hablame de Gustavo Tejera, que va a ser nuestro referente uruguayo. ¿Dónde lo entrena Gustavo? Los árbitros, por ejemplo, Tejera ha estado en competiciones con nosotros, en seminarios con nosotros, y a la vez los árbitros tienen directiva específica de, por más que no tenés, digamos, el escenario teatral de la comunicación, generar ante la pantalla de televisión en tu propia casa, ante tus propios partidos o otros partidos, el cómo debo comunicar esta situación. O sea que el árbitro, en el caso de, por ejemplo, yo uso el ejemplo de Tejera para que la gente Sí, lo sí. entienda, es el árbitro uruguayo designado para el Mundial. Él se tiene que parar en la tele frente a su casa y explicar, señores, fue penal por esto, todo en inglés. La forma que lo hacen es personal de cada uno de ellos. Bueno, pero plantearse situaciones, pues puede ser frente al monitor, frente a la computadora, sentado, con un amigo, Sí, sí, con el un hijo. compañero, Sí, sí, sí. con el equipo de árbitros, en fin. Pero tienen que hacerlo, y esto ha sido
claramente evidenciado en todos nuestros encuentros, porque sobre todo aquellos que tienen la barrera idiomática, primero eso, comunicar correctamente, utilizar las palabras correctamente, las básicas, las mejor entendidas, lenguaje simple, no tiene que ser lenguaje de regla, lenguaje simple que el público y sobre todo futbolistas comprendan. Jorge, la RefCam, que ahora se empezó a utilizar en España, por lo menos en esta última final de la Copa del Rey, ¿es una cámara más bien de marketing y para generar videos y contenido, o también aporta al arbitraje, por ejemplo, el soporte del VAR para tener una consideración real de lo que está viendo el árbitro? Puede ser utilizada, desde el punto de vista didáctico da mucho también, la visualización del árbitro, el ángulo que tuvo el árbitro para decidir, la gestión del árbitro con futbolistas, esta situación cuando hay discusiones, protestas, el manejo del árbitro con el capitán, cómo se comunica el árbitro, cómo se comunican los jugadores. Eso ayuda mucho a entender cómo se está de alguna manera gestionando el juego, pero no más que eso. Y desde el punto de vista del VAR no aporta mucho porque hay otras cámaras que son de mucha mayor definición, pero puede dar alguna idea de lo que el árbitro vio, eso sí. Bien, ¿qué expectativa con el equipo uruguayo de arbitraje? Bueno, para el equipo uruguayo la primera experiencia para Gustavo. Nicolás ya es experiente, estarán en estos eventos. Es el tercero para él, ¿no? Sí, sí, tiene una gran experiencia. Pero tienen que ir juntos siempre, ¿verdad? En principio sí, es un trío. ¿O puede haber combinaciones de líneas con otros árbitros? ¿Cómo eso trabaja está en manos de la comisión ahí? de árbitros, pero en general Van por país. Son equipos, sí. Sí, en general sí. No, porque pero vos puede me pasar diferenciaste. Es verdad, Nicolás Tarán tiene su tercera Copa del Mundo. Para Gustavo Tejera es el primero. Sí. Para el otro asistente también es Carlito el primer mundial. Sí, primer mundial. Barreiro es el primer ya mundial. estuvo en algunas competiciones con nosotros también. Está bien, pero mundial es el sí. primero. Entonces te pregunto eso, ¿qué expectativas llevan? Cuando salen desde acá, ¿van con la posibilidad de hacer 2 partidos en una Copa del Mundo, 3 partidos, 1? De acuerdo a la cantidad hay que ir de partido a juegos que partido. Hay que ir partido a partido. Y un partido van a tener seguro. Exacto. Un partido Sí, seguro. Exacto. Sí. Y después, dependiendo la nota, vuelve a repetir. La evaluación, por supuesto, sí. Pero ese es un poco el ¿Es así? concepto. Es así. Eso está en manos de la comisión de árbitros, que es quien Pero por tu designa a los experiencia, árbitros. por tu Pero la experiencia. experiencia lo que marca es eso, sí. Es partido a partido una Copa del Mundo. Es así. Pero yo estoy seguro que si te pregunto, vos tenés 4 o 5 equipos arbitrales que ya los ves proyectados a estar en los grandes Y partidos. sí, hay árbitros que uno ¿Quiénes son se los los imagina, nombres pero así no más vamos importantes? mejor. Pero las ternas, los equipos, los países. No, hay árbitros de mucha experiencia, seguramente que uno visualiza siempre árbitros con gran renombre, gran experiencia y que ya han participado en Copa del Mundo, como los árbitros que arrancan con mayor potencial de llegar a las instancias más finales. Ahora, después la realidad es la realidad. Sí. Y depende si la selección de su país sigue avanzando, eso también hay otros lo factores. limita. O sea, es muy difícil anticipar eso. ¿Hay en el mundo, o la gran mayoría de los jueces en el mundo son profesionales? Y en esta parte del mundo, por ejemplo, como Uruguay, todavía no. Ha ido... Bueno, a ver, ¿qué entendemos? Porque también va mucho en lo que te preguntaba Fede, de quién es ese árbitro que va a llegar en esa carrera. ¿Qué entendemos como profesional, ¿no? Yo creo que cuando un árbitro logra dedicar la mayor parte de su tiempo en exclusividad al arbitraje, más allá de lo que gane, económicamente se acerca al profesionalismo, y siempre y cuando pueda también tener elementos dentro de su estructura que le permitan progresar y mejorar día a día en trabajo, entrenamiento, capacitación. Y yo creo que en eso el arbitraje a nivel mundial ha avanzado en muchos países, también en nuestra región, en Sudamérica, con dedicación exclusiva, con árbitros que de repente no el 100% de los árbitros, pero hay muchos árbitros que dedican exclusivamente, en todos los países de Sudamérica, claro. Hay árbitros que se dedican exclusivamente a la tarea, y eso genera un margen de amplitud para la calidad, para mejorar, ¿no? De ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Me habías hecho? Era solo eso. Sí, no, te preguntaba. ¿Dónde le sacó ventaja a Tejera a Matonte para llegar al Mundial? No, la verdad, bueno, pero en algún momento lo pasó. Bueno, a ver, los árbitros son valorados de distintas áreas, técnica, física, y los árbitros tienen sus oportunidades. Matonte fue a la última Copa del Mundo, hizo su partido, tuvo también su experiencia en la Copa Mundial de Clubes, y todo este proceso ha llevado a la designación de Tejera, que no pasa por mis manos.
Nosotros observamos, gestionamos, evaluamos, pero esa es la comisión de árbitros la que finalmente resuelve las designaciones de los árbitros en función de la calificación que tienen. Puedo darte una conclusión al respecto. Jorge, antes de liberarte y agradecerte, necesito una no olvidarse sí. de los árbitros VAR que van a la Copa del Mundo también, ¿no? Leodán, que también repite, ¿sí? Y Antonio, que va a ser su primera experiencia. Uruguay lleva 2 árbitros VAR a la competición, pero también muy importante. Está bien, pero también van hilvanados en el equipo, o sea, no, van independientes. No necesariamente, sí. Puede estar Leodán con otras ternas. Sí, señor. ¿Van a salir los audios VAR? No, eso en FIFA en general, por eso te digo, es muy importante la comunicación en cancha del árbitro. ¿Sí? Claro, capaz que ahí no necesitas no es necesario, VAR porque es otro tema que incluso no pasa por nuestra decisión si van a salir o no van a salir. Es un tema institucional. Porque es una discusión. Que lo resuelve FIFA. Pero en general nosotros creemos que lo que aporta mucho es entender la decisión del árbitro. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces cuando el árbitro logra entender esos momentos del partido, de cuándo es necesario comunicar, y lo hace durante un chequeo prolongado, un chequeo importante, aun cuando no tenga que ir a revisar, comunica lo que se chequeó y la conclusión final, o obligatoriamente, cuando hay una revisión y él va frente al monitor, sale siempre con la comunicación de su toma de decisión y el por qué, eso seguro que va a generar, por supuesto, gente que esté de acuerdo o en desacuerdo. Pero no vamos a estar discutiendo qué vio el árbitro, qué interpretó, lo va a decir él mismo. Jorge, me pregunta Martín, un amigo, hincha de Peñarol, y me pide tu opinión, a ver qué lectura hiciste sobre una incidencia de juego, que fue la famosa jugada de Leo Fernández y el penal en el partido con Santa Fe, donde el defensa va muy fuerte abajo con las 2 piernas, traba la pelota, pero puede haber seguido ese impacto. ¿Cómo se lee una jugada de esa? Sobre todo para entenderla. Sí, no voy a entrar en conclusiones de competiciones. Sí, si a vos no te gusta no, nunca. Pero voy a decir esto que vos estás diciendo. ¿No? A ver. No me pegues, no me pelees. Nunca me decís si es penal o no penal. Pero hay una comisión de árbitros trabajando allí y hay una evaluación, hay un asesor y yo no estaba en el partido. Pero las situaciones, primero, de disputas en el área penal. Primer punto, esto no es opinión, es cómo se deben valorar las situaciones. Bien. Primero, jugar el balón. Jugar el balón es una consideración muy importante. Por lo general, regla general, si se juega el balón primero, no hay infracción. Pero no es siempre. Entonces los árbitros deben estar preparados en evaluar el contexto, al igual que hablamos en las manos. El contexto es cómo un jugador propone la disputa del balón y si ese balón a la hora de ser jugado, ya sea por el defensor o el atacante, tenía involucrado ya también en la disputa a un rival. Si involucrado en la disputa también hay un rival, el jugador tiene que tener cuidado con la forma en que va y afronta ese duelo y a la vez luego de jugar el balón, lo que los árbitros están de alguna manera enfocados en observar es si hay una continuidad, o sea, si después de jugar el balón el jugador, pudiendo haber detenido su movimiento, continúa o hace un movimiento adicional contra su rival, puede cambiar la configuración de la situación, puede transformarse en una excepción, ¿sí? Ahora, lo otro que hay que evaluar, si el jugador que juega el balón, porque a veces el contacto puede ser muy, muy fuerte, lo primero que hay que evaluar en una disputa de balón es quién es responsable del contacto. Porque si se dan muchas situaciones de este estilo, un jugador juega el balón y otro jugador llega lateralizado, llega tarde a la disputa y pone su pierna, su pie, cuando el otro jugador ya inició el movimiento para patear el balón y lo patea y llega tarde y pone su pie o su pierna en la trayectoria, el contacto es inevitable y es responsabilidad del que llega tarde. No es que el que llega tarde comete una infracción, pero se puso a sí mismo en riesgo. Entonces esas son más o menos las coordenadas por las cuales se debe analizar estos incidentes cuando hay una disputa de balón. Primero, identificar quién realmente jugó el balón primero, esta es una consideración muy importante, y luego la forma... El ir con las 2 piernas hacia abajo. Sí. Tirarte con las 2 piernas, ¿lleva una valoración diferente? En general es una alerta. Al final la conclusión la tenemos que analizar con los mismos parámetros, pero cuando un jugador se lanza, se desliza con una o con 2 piernas, puede ser aún peor. Pero con las 2 piernas es como más es una llamativo. alerta, es una alerta.
Bien. Es una de- Jorge, gracias por la visita. Muy buen mundial. Disfrutalo como siempre y gracias por todos los conceptos. Ha sido un placer, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Señores, hacemos una pausa y ya venimos. Jorge Larrionda nos visitó hoy en El Espectador Deportes. La mañana del fútbol. Marcando agenda.